Donald Trump cree que, ya sabes, después de esta reunión en Mar-a-Lago, uno de los puntos que mencionó fue que Europa asumirá una parte importante de las responsabilidades de seguridad de Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. ¿Crees que Europa está preparada para ello? ¿Realmente quieren tener una mejor comprensión, como de alguna manera sugiere Donald Trump? Bueno, quiero decir, todo esto, ya sabes, todo esto. Por eso es tan opaco. Y por eso creo que Trump lo ha dejado deliberadamente en este estado de opacidad. Porque todo es una situación de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, los europeos quieren estar, ya sabes, si hay un alto el fuego, quieren estar al otro lado de ese alto el fuego frente a los rusos. Y quieren que sus fuerzas, las fuerzas de la OTAN, estén allí. Pero no lo harán y no pueden hacerlo, sin una garantía de Estados Unidos de que si se meten en problemas, Estados Unidos intervendrá y los apoyará sin cuestionarlo. Y por supuesto, Estados Unidos no quiere hacer eso. Trump probablemente se negaría si se lo pidieran. Y en cualquier caso, cuando en Europa hablan alegremente de garantías de seguridad en el formato del artículo 5, eso es lo que quieren decir que sería necesario. Quiero decir, hacer eso, que Estados Unidos asuma esa responsabilidad, sería ante todo algo muy polarizador dentro del propio país. Es decir, sí, la gente dice, bueno, firmó una orden ejecutiva que daba algún tipo de garantía de seguridad a Qatar. Sí, pero esto es un asunto completamente distinto. Qatar es un diminuto punto en el mapa. Esto sería ofrecer garantías de seguridad, es decir, estar dispuesto a ir a la guerra contra Rusia. Es algo de una magnitud totalmente diferente, y no hay interés en ello, salvo, ya sabes, por unas pocas figuras como Lindsey Graham. Pero no hay un verdadero deseo de ir a la guerra con Rusia, especialmente entre su base, las fuerzas MAGA. No les atrae en absoluto. No quieren más guerras en el extranjero. They don't want any more foreign wars. Foreign wars are anathema to them. Las guerras extranjeras les resultan detestables, y este es el principio fundamental de América primero. Así que creo que, cuando él dice, depende de vosotros, sabe que está haciendo una invitación imposible de aceptar, como decir, ven a mi fiesta. Pero, fue ayer, lo siento mucho por no haber podido venir. No van a obtener las garantías que buscaban, porque Estados Unidos no va a respaldarlas. E incluso si Trump pensara que es una buena idea, que no lo piensa, probablemente tendría que pasar por el Senado. Ese tipo de garantía, una especie de apoyo del artículo 5 para los europeos y los ucranianos contra Rusia, necesitaría la aprobación del Senado, lo cual, de nuevo, no está previsto. ¿Tenemos alguna idea de qué tipo de garantías de seguridad serían aceptables para el gobierno ruso o lado ruso del acuerdo? Sí, desde la perspectiva rusa, las garantías de seguridad se debatieron en aquella reunión de Estambul en 2022, y los rusos propusieron su propia versión de ellas. Pero su idea de las garantías de seguridad es diferente de la europea. La visión rusa es que lo que realmente se necesita para la seguridad es abordar la brecha fundamental, por así decirlo, el avance hacia el este de la OTAN hasta sus fronteras, desde el periodo de la reunificación alemana hasta las fronteras de Ucrania, y también la actual falta de acuerdo sobre cuestiones como el despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa. Quiero decir, la forma en que ellos entienden las garantías de seguridad es más una cuestión de conjunto. No se trata solo de si habrá unos cuantos batallones de tropas francesas o británicas al otro lado de una línea de alto el fuego. Eso no es una garantía de seguridad para Rusia en ningún sentido real. Lo que quieren es que se aborde la arquitectura de seguridad de Europa. En 2021, propusieron un borrador de tratado en esa línea y fue completamente ignorado por Europa y por Estados Unidos. Pero eso es lo que ellos entienden por garantías de seguridad.
También sugirieron entonces que otros estados deberían poder desplegarse en Ucrania, si fuera necesario, para ofrecer algún tipo de garantía de seguridad a Ucrania. Pero esas tropas no serían de la OTAN. To Ukraine, but these would not be NATO troops. So they suggested that they could be drawn from. Así que sugirieron que esas fuerzas podrían provenir de otros lugares, quizás tropas indias u otras, que por así decirlo, aportarían algún tipo de elemento de seguridad. Y dijeron que también les gustaría tener una garantía de seguridad para ellos mismos. En otras palabras, querían que Europa declarara de forma clara y legal que no tiene intención de atacar a Rusia. Ya sabes, ahora todo se ha invertido en, debemos protegernos de un ataque de Rusia a Europa. Bueno, en realidad estuve en Moscú a principios del mes pasado, y allí todo el mundo es muy consciente de todas esas amenazas que provienen de Europa. Guerra con Rusia, dicen el ministro de Defensa alemán, el jefe del ejército francés y generales británicos que afirman, bueno, si no hay guerra para 2028, podría ser el año que viene cuando vayamos a la guerra contra Rusia. Así que los rusos quieren algo un poco más amplio en cuanto a entendimiento que simplemente tener a unos pocos cientos de soldados británicos, franceses y alemanes estacionados en territorio ucraniano tras algún tipo de acuerdo. Quieren algo adecuado y además no quieren solo un trato. Quieren un tratado formulado legalmente con Estados Unidos y con la OTAN, que lo deje todo muy claro, que quede bien fijado y no sea simplemente algo dicho al pasar. Quiero decir, este es el gran enigma de toda la propuesta. Ya sabes, las principales personas que están negociando esto en nombre de Estados Unidos, uno es el yerno de Trump y el otro es un amigo suyo del sector inmobiliario. Creo que quizá Witkoff sea miembro de la administración, pero no creo que Kushner lo sea. Ninguno de los dos tiene un mandato en nombre de Estados Unidos para negociar con otro estado. Es decir, esa responsabilidad recaería en Rubio, que es el secretario de Estado, pero él no ha participado en estas conversaciones, quizá porque no está muy a favor de ellas. Pero si vas a tener un acuerdo formal, necesitas a alguien con el mandato de ponerlo por escrito y luego firmarlo en nombre de Europa o de Estados Unidos. Quiero decir, Europa no va a formar parte de esta negociación, pero sigue siendo parte de la OTAN, por supuesto. Así que esto es realmente una cuestión de confianza y credibilidad. Porque ¿qué pasa si tienes una buena conversación con Steve Witkoff y con Kushner y te proponen un acuerdo, pero ¿qué ocurre el año que viene? O al siguiente, cuando alguien le diga a Putin, ¿de qué está hablando, señor Putin? ¿Tiene eso por escrito en algún sitio? Do you have this in writing somewhere? And he'll have to say, no, we don't. It was just... Y tendrá que decir, no lo tenemos. Solo fue un acuerdo verbal entre dos personas que son amigas del señor Trump. Quiero decir, eso no es realmente suficiente para las relaciones entre estados, para los asuntos entre estados, donde las palabras importan, donde las palabras exactas escritas tienen mucha importancia. No basta con que alguien diga, sí, podemos hacerlo, no te preocupes, haremos esto, te prometo que la OTAN no avanzará más. Por supuesto que no tenemos intención de hacerlo. Y tenía un gran ejemplo de eso. Putin lo tenía con Rusia cuando se reunió con Biden en Ginebra hace algún tiempo y hablaron sobre Ucrania. Y Putin le dijo a Biden, ¿tienes intención de poner misiles en Ucrania? Biden dijo que no. Pero al día siguiente, Lavrov fue informado por Blinken. Sí tenemos intención de poner misiles en Ucrania y no estamos dispuestos a discutir ese principio. Solo estamos dispuestos, quizá, a hablar sobre el número de misiles que pondremos en Ucrania. Bueno, ya sabes, el tiempo de vuelo de un Tomahawk desde Ucrania hasta Moscú es de unos 2 minutos. No es aceptable tener algo así. Así que la seguridad es, ya sabes, una seguridad más amplia. No se trata solo de tener unas pocas tropas al otro lado de lo que sea la frontera entre los 5 estados, los 5 oblasts y las tierras ucranianas que quedan.
lands that remain. Creo que uno de los principales problemas ahora mismo, como dice la parte rusa, es que si hay algún tipo de acuerdo o arreglo en Ucrania, el Congreso de Estados Unidos debería formar parte de él. Porque recuerda, con el JCPOA, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el P5+1, el Congreso no formó parte del trato. Por eso, cuando llegó el nuevo presidente, Donald Trump, lo demolió todo, lo destruyó todo. Pero ahora, Rusia no quiere caer en la misma trampa que Irán experimentó antes. ¿Crees que el Congreso formaría parte de esto? ¿O están dispuestos a hacerlo? Well, this is precisely why I'm saying, Bueno, precisamente por eso digo que Rusia en realidad exige un enfoque jurídico adecuado para cualquier resolución en Ucrania, uno que esté por escrito y que tenga fuerza legal en el derecho internacional. No aceptarán algo que pueda ser revocado mañana si Trump cambia de opinión o si algo se modifica en los próximos días. No, tienen que tener eso. Y ya han experimentado que él cambie de opinión varias veces respecto al espíritu de los acuerdos. Así que sí, necesitarían eso. Y no, el Congreso no estaría de acuerdo, porque hay elementos importantes en ambas cámaras que se oponen a la normalización con Rusia. De nuevo, esto forma parte de la arquitectura profunda de la política exterior que existe dentro del Estado permanente de Estados Unidos. Tienen ciertas normas y ciertos elementos, y eso fue precisamente lo que los hizo oponerse tanto a Trump desde el principio. Él no estaba luchando, era la carta salvaje. Tenían las elecciones preparadas y listas, pero era una elección forzada. Podías elegir al candidato presidencial demócrata o al republicano, pero en última instancia no importaba mucho, porque ambos compartían el mismo enfoque de fondo. Sí, habría una ligera inclinación ideológica hacia un lado u otro, pero ambos, en la estructura profunda, compartían una visión común. Así que era, si se quiere, un espejismo de elección, porque no había una elección real. Los elementos fundamentales de la política estadounidense no estaban en debate en esas elecciones. Era simplemente, eliges a uno o al otro. Y entonces apareció Trump, por así decirlo, como una carta salvaje, y organizaron grandes concentraciones para intentar detenerlo. Los líderes de ambas alas del partido gobernante celebraron reuniones en islas para intentar bloquearlo. Así que no sería signaling Sefford o Congreso aprobar un acuerdo. Sí, déjame cambiar de tema, Alastair, un poco, para hablar de lo que está ocurriendo con la visita de Netanyahu a Estados Unidos. A Donald Trump le preguntaron, cuando estaba justo al lado de Netanyahu, uno de los periodistas le preguntó, ¿permitiría usted que Israel atacara a Irán si continúan con su programa de misiles balísticos o con su programa nuclear? La respuesta de Trump fue bastante curiosa. Dijo, si continúan con los misiles balísticos, sí. Con lo nuclear, rápido. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es tu interpretación de la situación y de la forma en que Donald Trump quiere tratar con Netanyahu, Israel e Irán? Creo que esto tiene varios niveles y que a veces lo tratamos de forma demasiado superficial. Lo primero que diría es que de esa reunión surgió mucho lenguaje y retórica, pero muy poco en cuanto a estructura sistémica. No se definió nada, hasta donde sabemos, sobre la siguiente fase en Gaza, la fase 2 en Gaza, ni sobre ninguno de esos elementos. El lenguaje era el tipo de fanfarronería habitual de Trump, que esquiva y juega con las palabras y cosas por el estilo, y simplemente dice esas cosas. Irán tiene que tomarse ese lenguaje al pie de la letra y en serio. Pero ya sabes, ese tipo de voy a machacar a Irán, o si Hamas no se desarma, se abrirán las puertas del infierno. Ese es el tono que utiliza. Quiero decir, hemos oído esto muchas veces ya en todos estos temas, y es un lenguaje estándar, una especie de Trump habla, pero no significa necesariamente eso. De hecho, creo que hay muchas razones para pensar que esto también iba dirigido a otras áreas.
Y luego podemos volver a por qué Netanyahu estaba en la reunión. Pero la primera etapa, diría yo, para entender esto, tiene que ver realmente con la posición interna del movimiento MAGA, las personas que apoyan América Primero, y que son llamadas, si se quiere, los aislacionistas, en términos despectivos, porque no quieren guerras en el extranjero. Y eso es lo que se llama aislacionismo en Estados Unidos. Y como sabes, ha habido un gran elemento MAGA, y se ha cristalizado en lo que ocurrió con Charlie Kirk, que fue asesinado. Él era el líder de una organización llamada TEPUSA, Turning Point USA. En esta reciente reunión de TEPUSA, una organización grande e importante porque atrae a muchos jóvenes republicanos, y si se quiere, a elementos más populistas, toda la cuestión giraba en torno a la política exterior de Estados Unidos. Precisamente porque de apoyo incondicional a Israel, y estos horrores, en o for de Israel. Why should it be for Israel? We are America first, not Israel first. Somos partidarios de Estados Unidos primero, no de Israel primero. ¿Y qué es esto? Hubo discusiones muy acaloradas al respecto. Y ahora vemos a los partidarios judíos e israelíes en Estados Unidos intentando, por así decirlo, perjudicar a este grupo, el grupo MAGA, diciendo que no es suficiente. Dicen esto, y también lo dicen respecto al vicepresidente Vance. No basta con que digas que está bien criticar la política de Israel y afirmar que hacerlo no es una postura antisemita. Dicen que sí es una postura antisemita. Hay que apoyar a Israel al 100%. You have to support Israel 100%. But this is a wedge that, if you like, the old... Pero esta es una cuña que, por así decirlo, la vieja guardia está intentando introducir porque no les gusta MAGA. No les gusta este movimiento orgánico y populista que está surgiendo en Estados Unidos y que amenaza la política antigua, establecida y en gran medida gestionada y controlada tanto por demócratas como por republicanos. Quieren recuperar el control. Por eso están desafiando a MAGA, diciendo que son antisemitas y llamándolos antisemitas. Creo que una de las cosas que Trump hacía al apoyar a Israel era mostrar que eso era necesario, por así decirlo, para el vicepresidente, personas como Vance, porque él es el heredero presunto de esta base electoral de MAGA. Y siempre ha sido muy claro al decir que sí, debemos apoyar a Israel, pero que también tenemos diferencias con Israel. Podemos tener diferencias en materia de política. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Así que creo que, ante todo, hay que ver sus declaraciones que fueron muy pro-israelíes, especialmente en aquella reunión en Mar-a-Lago, particularmente hacia Netanyahu. Creo que esa es una capa que hay que tener en cuenta. Esta es la preparación para las elecciones de mitad de mandato. El viejo grupo, por así decirlo, querría que se perdieran. Si Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, entonces tendrán un candidato más aceptable que pueda intervenir. Así que quieren debilitar a las fuerzas MAGA. Y Trump, creo, está diciendo estas cosas porque, bueno, hay que apoyar. Y también él y su equipo criticaron a Israel por Gaza y desde luego por lo que está ocurriendo allí. Fueron muy críticos con los nuevos asentamientos y con los asentamientos que se están estableciendo en Cisjordania. Y criticaron a Israel por seguir bombardeando el Líbano y por llevar a cabo operaciones militares en Siria. Así que están intentando equilibrar y prepararse para no perder las elecciones de mitad de mandato frente a un movimiento volátil y cada vez más independiente y orgánico, ahora sin un liderazgo claro. Es decir, hay líderes, pero quizá más bien influenciadores que verdaderos líderes de este grupo. Pero esto formaba parte, creo, del elemento invisible, la sensación de tener que prepararse para la guerra que se avecina. El presidente de la Cámara de Representantes ha dicho que ocurra lo que ocurra en los próximos años, Estados Unidos y los republicanos van a tener que mantener un profundo debate sobre la naturaleza de la política exterior. Y así fue, creo, en parte orientado hacia esa próxima discusión sobre política exterior. En cuanto a la base de Trump,
La base MAGA, sí, es posible criticar a Israel, pero al mismo tiempo apoyar a Israel probablemente sea el punto de compromiso. Porque algunos dentro de esa base MAGA dicen que no debería haber apoyo a Israel, que habría que cortar la financiación. Pero el compromiso que Vance y otros, que esperan utilizar esto con fines electorales, necesitan es un punto intermedio. Y ese es el compromiso que se está impulsando en este momento, frente a las fuerzas que dicen no, sois todos antisemitas si no apoyáis a Israel incondicionalmente. Así que esa es, creo, una de las capas de este proceso. La otra capa es, ¿qué estaba haciendo Netanyahu? What was Netanyahu doing? Why did he go? ¿Por qué fue? Quiero decir, es obvio decir, ya sabes, sería muy fácil decir, bueno, fue allí simplemente porque quiere una luz verde para atacar Irán. Y sí, pidió eso, pero creo que hay que entenderlo más a fondo. La primera pregunta que uno de los propios acompañantes de Netanyahu hizo en esa reunión fue, ¿conseguirá Netanyahu un indulto? ¿Qué vas a hacer para darle un indulto? Como sabrán los espectadores, hay cargos penales contra Netanyahu. Hay dos niveles en esos cargos criminales. Uno es antiguo, pero la opinión legal en gran parte de Israel es que si se sigue adelante, Netanyahu será condenado y probablemente tendrá que ir a prisión. Pero ahora hay algo mucho peor, lo que se está llamando Qatargate. El Estado de Qatar estaba pagando al menos a 3 personas en la oficina de Netanyahu, dándoles dinero de forma regular. Y la pregunta es, ¿él lo sabía? Si lo sabía, ¿para qué era? Si no lo sabía, entonces debería haberlo sabido y debería dimitir. Se está volviendo muy amargo y poderoso porque ahora la gente habla de traición. Personas serias, como el exministro de Defensa Moshe Ya'alon y otros, que dicen que esto debe investigarse. Y así Netanyahu no solo no quiere un indulto, quiere que todos los casos en su contra, se eliminen por completo. Hay mucha presión, y Trump hablaba de ese tipo de presión ejercida sobre el presidente israelí para que le concediera, si no un indulto, entonces el fin de los juicios, el fin del proceso legal, algo que probablemente no sea legalmente posible en Israel. Pero las presiones sobre Netanyahu están, lo que intento decir, creciendo y aumentando ya, especialmente a medida que los israelíes han llegado a la conclusión de que lo que están viendo es una especie de mosaico de altos el fuego, o de no altos el fuego, ya sea en Siria, en Líbano, en Yemen, o si se prefiere más al sur o en toda la región, en Gaza y en Cisjordania. Sabes, hay una especie de mosaico de altos el fuego, pero ninguno de ellos se mantiene realmente. Son en su mayoría altos el fuego forzados, y ninguno ha traído una conclusión real. No han traído una victoria completa para Israel, ni mucho menos. Sí, existen estos altos el fuego, pero los movimientos siguen intactos. Hezbollah sigue intacta, Hamas sigue intacta, y otros movimientos de resistencia también siguen intactos. Y Siria se está convirtiendo cada vez más en un problema, no en parte de la solución. Así que Netanyahu, creo, se pregunta, si estás atrapado en todos estos frentes y ninguno te ofrece una salida, ¿qué haces? Tiene que presentarse a elecciones el próximo año, en 2026. Tiene que presentarse a elecciones y necesita poder prometer algo que sea popular y que obtenga el apoyo de su gente. Así que llamar a una guerra contra Irán encaja con ese propósito, porque en realidad está en serios problemas políticos. Y uno de los viejos recursos, cuando te encuentras en una situación así y los problemas empiezan a cerrarse sobre ti, es ir a la guerra. Vamos a la guerra. Y eso cambia un poco la situación. Por supuesto, no es tan sencillo. Y de eso trata todo lo que escribí en un artículo en Substack, que este es el nuevo enfoque de Israel. This is the new approach from Israel.